cuáles ejercicios deben entregarme para lo del 30%, pero pues en la clase, durante esta semana les diré, estoy organizando más o menos, a ver si lo hacemos también con un formulario y listo ya. O si por el contrario resuelven algún ejercicio que yo les indique y me lo envían, alguna cuestión, ya es por el Classroom. Igual yo les avisaré en el transcurso de esta semana, no se puede pasar. Entonces tenemos lo que es esta semana y pues parte de la próxima, digamos la primera clase, si nos la tomamos, si nos la podemos tomar como para analizar algunas aplicaciones de las derivadas y poder pues, darle un sentido a toda esa temática que pudimos estudiar durante este semestre. Pues sabemos de lo complicado que ha sido, pero pues, afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir encontrándonos, así sea por este medio. Entonces, para dar inicio a la clase voy a compartirles... Hola, profe, qué pena. Una pregunta. Sí, señor, cuénteme. Profe, ¿usted qué sabe de la universidad? ¿Qué han dicho? ¿Ellos van a seguir el siguiente semestre virtual o qué les han dicho a ustedes? Pues la verdad no nos han dicho nada todavía. Al momento no nos han dicho nada, pero lo único, tuvimos una reunión donde nos estuvieron hablando fue de especializarnos mucho más con lo del Microsoft Teams. Van a hacer algunas capacitaciones y eso. Sería aguacero, pero no es aguacero, porque yo escuché que no. Entonces, aguacero. ¿Qué pasó por allá? ¿Quién está? Bien. Bueno, volviendo al tema de lo que me preguntó. ¿Quién me preguntó, Elkin? Bueno, el que me preguntó. ¿No está esto? Tuvimos una reunión donde nos indicaban lo del uso del Microsoft Teams, la herramienta, esa plataforma donde vamos de pronto a manejar todo por allá. Nos dijeron que teníamos que pues darle un buen manejo a esa plataforma. No sé si de pronto ya estarán pensando en que el siguiente semestre sea, pues continuemos así virtualmente, pero pues hasta el momento pues tampoco es decisión de la universidad porque pues es lo que diga también el gobierno, ¿no? Y el Ministerio de Educación. Entonces, por el momento estamos virtual, por el momento, y se continuará así. Pero pues... Profe, yo le iba a comentar, yo tengo un amigo que está haciendo para matricularse el otro semestre y le dijeron que sí, que era virtual ese semestre, pero no sé si sea para todos o que haya carreras virtuales. Bueno, lo que yo les diga es mentira, solo les cuento lo que se ha presentado durante la última semana. Más específicamente el viernes fue que tuvimos una reunión. Entonces, ¿y por qué la pregunta? ¿Por qué me preguntaban que si seguíamos así? Profe, porque pues yo para punto de vista mío es mejor ir a presencial que virtual. Bueno, pues eso sí ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pues pienso que se aprende más y pues claro que por acá también, pero es un poquito más complicado, ¿no? Claro, es más complicado, pero yo prefiero estar así, estar sano, que enfermarme. Ah, no, sí, claro, no, total. Sí, eso tiene toda razón, profe. Ahí sí, eso sí no tiene discusión. Sí. Bueno, para dar inicio a lo de las aplicaciones, vamos a revisar por acá. Voy a compartirles algo. Quiero que revisemos esos ejercicios que les voy a mostrar, que aparecen ahí, que los tratemos de visualizar. Ya les indico. Oh, se me perdió la página. Acá está. Esta partecita en lo que dice lo que sabes. ¿Me
gustaría que ustedes pudieran, no sé si de pronto lo pongo un poquito más, le doy un zoom, ya, que pudiéramos de pronto resolverlo, ¿sí? A ver qué fue lo que nos quedó, de la primera parte de las derivadas para poder meternos en el cuento de las aplicaciones. Porque pues hablar de las aplicaciones de las derivadas sin conocer las derivadas, pues no nos va a dejar mucha... Bueno, va a ir resolviendo eso. ¿Cuántos minutos necesitarán para eso? ¿10, 15 minutos será mucho? Tenemos que también socializar lo que hagan, ¿no? Entonces, midámonos con el tiempo y resolvamos eso.
Bien, vamos a revisar entonces cada ejercicio de esto que aparece ahí. De esa manera, pues vamos recordando también lo que nosotros ya estudiamos. Entonces, nos dice, construya una función de tal manera que sea continua entre -3 y 6, que sea creciente en el intervalo desde -3 a 0, sin incluir el 0, creciente ahí, decreciente de 0 a 2 y creciente en el intervalo de 2 a 5. Bueno, entonces podría ser creciente de -3 a 0. Entonces yo podría de pronto hacer una función como esta. ¿Sí? Ahí tengo una parte, es creciente, a medida que X avanza, Y también avanza. Decreciente de 0 a 2. Entonces yo podría de pronto hacer esto aquí así. Y luego me dice creciente de 2 a 5. Por ejemplo, ahí tendría, pero me dice que debe ser desde -3 a 6. Bueno, entonces yo puedo llegar y, por ejemplo, hacer algo como esto. Ahí tengo, ¿no? Es continua en ese intervalo. No me dicen nada más. Entonces yo, por ejemplo, podría, si quisiera, aquí incluyo, y aquí podría de pronto hacer una función como esta para este lado, si quisiera, aunque ya no es necesario. O aquí, por ejemplo, podría hacer algo como esto. ¿Cierto? Entonces ahí tengo una función y igual a f de x. ¿Sí? Ahí tenemos esta función. Esta función cumple esas condiciones que nos dice este ejercicio. Lo otro que nos piden que realicemos es encontrar el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 4. Si sustituimos rápidamente el 4, esto sería 16 menos 9 sobre, perdón, 4 menos 4. Y tendríamos que sería 7 sobre 0, que sabemos por definición que este límite no existe. Tiende a más o menos infinito. Otro límite que nos piden que calculemos ahí es cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0, de t sobre t al cuadrado más t menos 1. Y si cambiamos la t por 0, entonces nos quedaría 0 sobre 0 al cuadrado más 0 menos 1. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Eso, ¿por qué le dio 4 menos 4? ¿No es 16 menos 4? Sí, tiene razón. Me confundí. Gracias. Yo pensé que era una X, es X a la 2. Y lo estoy haciendo y me confundo. Ahí dice menos 4 da 12. Entonces ya terminamos. Sí existe, es 7 doceavos. El libro dice X a la 2, sí. Estaba confundido. Ahí ya terminamos nuestro límite. Ambos límites están. Dos límites sencillos, facilitos. Es simplemente sustituir. Y luego nos piden que calculemos la imagen de 1 en cada una de las derivadas de esas funciones que nos dieron. Si miramos entonces, la primera función es f de x igual a 5x menos 3. ¿Cierto? Si f de x es igual a 5x menos 3, entonces f' de x vendría siendo 5. Y entonces la imagen de 1 sería 5, que es una función constante. La imagen de, para b, f de x igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, f de x igual a x al cuadrado menos 4. La derivada vendría siendo 2x y entonces la imagen
de 1 en la derivada sería 2 porque 2 por 1 nos da 2. En el punto C nos dice que f de x es igual a x menos 2 sobre x, ¿cierto? Y entonces esta es una función cociente. Para poder derivarla tenemos que aplicar, debemos aplicar la regla del cociente que nos dice la derivada del primero, que es 1, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada del segundo, y todo sobre la segunda elevado al cuadrado. Esto nos daría entonces que la derivada sería entonces x por 1 más x, esto sería menos x más 2 sobre x al cuadrado, y esto vendría siendo entonces 2 sobre x cuadrado, y entonces la imagen de 1 en esa derivada sería 2, porque 2 sobre 1 nos da 2. Entonces aquí era una, aquí está la otra, y aquí tenemos la última, que me dicen que es raíz f de x. Voy a expresar la raíz como una potencia, entonces va a ser a la 2 menos x elevado a la 1 medio. Y entonces, al derivar, la derivada de esta función sería bajo el 1 medio, que multiplica a 10x al cuadrado menos x elevado a la menos 1 medio por la interna. La interna será 20x menos 1. Ahí tendríamos 20x menos 1. Si quisiera escribir, voy a dejar aquí de compartir para que podamos ver de pronto un poquito más grande de pronto. Entonces tendríamos que f' de x sería 20x menos 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de 10x al cuadrado menos x. Y entonces, la imagen prima en 1, perdón, la imagen de 1 en la derivada sería 20 por 1, ¿cierto? Que sería 20 menos 1 nos da 19, sobre, tendríamos entonces, si cambio la x por 1, nos quedaría 1 al cuadrado nos da 1 por 10, sería 10 menos 1, sería 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, y 2 por 3 da 6. Bien, no sé si... Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Recuerden que deben reportar la asistencia por el grupo de chat, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Para qué nos pide, para qué es que estamos resolviendo este tipo de ejercicios? Porque necesitamos recordar todas estas cositas para poder hablar de las aplicaciones de las derivadas. Entonces, por eso es indispensable. No sé si tengamos alguna pregunta o todo está claro o qué. Bien. Pero digan algo. Todo está claro. ¿Están ahí o me dejaron solo? Aquí estamos. Ah, bueno. O se fueron a ver las noticias y entonces dejaron ahí la videollamada como si... No, así no me vale. El coronavirus. Bueno. Bien. ¿Claro hasta ahí? ¿Tomaron ya el pantallazo? ¿Puedo borrar el tablero? Ya, profe. Sí, profe. Así.
Entonces esto era como una introducción para poder meternos en el cuento de las aplicaciones. Igual, pues no... Vamos a ver de qué nos sirve, de qué podemos interpretar. Pues obviamente estamos recordando las derivadas porque las vamos a usar. Pues eso es lo más indicado. Entonces, algo importante de mencionar en las aplicaciones de las derivadas es precisamente lo que se conoce como los valores máximos y mínimos de una función. Valores máximo y mínimo. Pero pues esto uno lo ha venido trabajando, solo que pues aquí necesitamos recordarlo, dejar claro en algunas situaciones porque más específicamente se habla de valores máximos y mínimos ya dentro de la función, o sea, en el valor de las imágenes. Bien. Entonces dice, se hace que pertenece al dominio de una función f, ¿cierto? Se hace que pertenece al dominio de una función. Llamemos a este dominio con la letra D para que sea un poquito más claro. Entonces, se cumplen dos cositas. La primera, la imagen de C, ¿sí? Es un valor máximo absoluto. ¿Sí? Si f de C es mayor o igual que todos los f de X, para toda X que pertenece al dominio. O f de C es un mínimo absoluto si f de C es menor o igual que todos los f de X que pertenecen, tales que X pertenezcan al dominio. O sea, muy sencillo. Si nosotros vemos en un gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, esta función. Aquí tendremos, digamos, si aquí está C, esta sería la imagen de C. Y ese señor, esa imagen es mayor que todos los f de X del dominio. Eso es lo que nos dice el gráfico. O si, por ejemplo, tuviéramos una función como esta, ¿cierto? Aquí, en este valor, si aquí está el C, digamos otro C, digamos un C asterisco, aquí nos vamos a encontrar con la imagen de ese señor, y lo que estamos viendo entonces es que, llamémosla con otro nombre, G. ¿Qué estamos viendo? Que G de C de X es menor o igual
que todas las imágenes de una función. Es más pequeño que todos. Eso es lo que significa ser un máximo absoluto o, perdón, un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Está algebraicamente y gráficamente para que lo logremos interpretar más sencillo, más facilito. Bien, ¿qué puede pasar? Que nos den una función, por ejemplo, como esta. ¿Cierto? En este punto tendríamos un máximo absoluto. Aquí también habrá un máximo, pero se llama máximo local, que es lo que vamos a ver ahora. El máximo absoluto de esa función en rojo. Es para la que lo tengamos claro. Hay tres funciones ahí graficadas. F, G y la de color rojo que es HX. Para que tengamos claro. Eso es lo que podemos... Creo que una pregunta, ¿esa última función tendría mínimo? Esa última función no es posible encontrarle mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque aquí sigue, ¿cierto? Esto sigue, no sabemos dónde para. Pero sí tiene acá lo que es un mínimo local. Un mínimo local. Ah, listo, profe. Bien. Cuando se habla de mínimo local o máximo local, ya lo podemos mencionar, ¿no? Cuando hablamos de mínimo local o máximo local, es alrededor de un intervalo, de un pedacito nomás. O sea, si nosotros analizamos la función en rojo, acá, digamos, alrededor, casi que es el mismo seno, casi que es el mismo, casi que es parecido. En este intervalo, alrededor de él, el más grande es esta imagen, ¿cierto? Es esa imagen, no hay más. Es esa. Si yo sigo mirando, pues, si yo miro toda la función, pues voy a encontrarme con este, ¿no? Pero si solo lo miro alrededor de, lo mismo aquí en el mínimo. Yo puedo mirar este intervalo. En ese intervalo, para esa función roja, lo más pequeño es este señor. Por eso se llama mínimo local. En este caso sería 0, ¿no? Obviamente. Si miramos la función de color verde, en la función de color verde no es posible que hablemos ¿de qué? De mínimo, ni tampoco de máximo local. Si yo escojo, por ejemplo, un intervalo aquí, en la verde, el más alto será pues el de acá, ¿cierto? Pero si alrededor de él, o sea, uno va a mirar es alrededor del C, entonces no es posible hablar de máximo o mínimo local. Bien, entonces, la diferencia entre máximo perdón, entre local y absoluto es que absoluto es dentro de todo el dominio y local en un intervalo, en una partecita de ese dominio nomás. ¿Listo? ¿Es claro? Bueno, otra idea puede ser que nos limiten el dominio, ¿no? Puede que me hablen de una función y que solo se grafique o que solo se relacione entre cierto intervalo. Entonces ahí sí ya tendríamos que analizar un poquito más, ¿no? O sea, si no, yo quiero solo ver la gráfica entre tal y tal punto. Mencióneme cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos, si existen. Puede ser, ¿no? Puede que sea de esa manera. Pero eso en un pedacito del intervalo. Bueno. Claro, lo de máximo y mínimo. ¿Podemos avanzar? ¿O hay alguna pregunta?
puede decir, profe. Señor.